Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Opinión Experta en el marco del programa Épica que la Fundación IDA lleva adelante. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de María Amalia García. Marita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Si me permitís, antes de empezar, te voy a presentar. María Amalia García es doctora y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 2021 es curadora, desde junio de 2021 es curadora en jefa de Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es investigadora independiente de CONICET, actualmente en licencia, y docente de la carrera de Artes en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autora, entre otros libros, de El arte abstracto, intercambios culturales entre Argentina y Brasil, editado por Siglo XXI en el año 2011. Dicho libro fue traducido como Abstract Crossing, Cultural Exchanges Between Argentina and Brazil, University of California Press. En 2019 fue curadora asesora de la exposición Sur Moderno, Journeys of Abstraction, de Patricia Felf de Cisneros Gift, organizada por Inés Katzenstein en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2021 co-curó junto a Marcelo Pacheco y Javier Villa, Alberto Greco, Qué grande sos, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Muchas gracias de nuevo, Marita, por tu tiempo y por compartir este espacio con nosotros en la Fundación IDA. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Para mí la verdad que es un placer estar con vos en esta conversación, poder como compartir un poco públicamente lo que venimos haciendo hace tantos años, ¿no? Como hablando sobre estos temas, compartiendo perspectivas, materiales. La verdad que, bueno, muy enriquecedor, así que te agradezco yo a vos este momento. Vos sos una especialista en los movimientos de vanguardia abstractos de los años 40, en el arte concreto, perceptismo y Madí, pero me gustaría preguntarte cuál es la renovación de los modos de abordar estos movimientos, ¿no? O sea, los has investigado, has escrito libros, has curado exposiciones tanto en Argentina e internacionalmente, pero me gustaría saber en qué estás pensando para renovar la mirada de estos movimientos. A mí, un poco concretamente, lo que me ocurre también después de seguir tantos años navegando en las mismas aguas, por decirlo de alguna forma, eh, me ocurre que me interesa empezar a pensar como tal vez en otras derivas, en situaciones más informes, ¿no? De lo que pueden haber sido los primeros relatos. En este sentido, qué sé yo, bueno, el tema del surrealismo, que es un punto que he trabajado fundamentalmente en Arturo, bueno, que de hecho lo hemos compartido, Raúl, cuando hicimos el facsímil, ¿no? Y también vos en la búsqueda de tus materiales. Me parece que es interesante como pensar, por lo menos a esta revista, ¿no? Que es la revista Arturo, que es formadora, ¿no? De estos debates en torno a la abstracción en la Argentina durante los años 40, pensarla precisamente como yo la pienso a veces como esta lava incandescente, ¿no? En relación también a esa tapa roja y a esas tensiones, ¿no? A esos debates que estaban en su seno y que evidentemente, bueno, planteaban ciertas a veces dificultades de integración. Nada, es como ya típico referir a esta cubierta expresionista de Maldonado, ¿no? Este taco realizado con gubias, con esta línea tan quebrada, tan expresionista, y en algún sentido en la retiración de portada, estas dos definiciones, ¿no? Inventar e invención, como marcando ejes del programa, pero que digamos, como que siempre me gustaba pensar como en una vuelta de página, ¿no? Se daban cuenta de todas esas tensiones que el grupo atravesaba y que, bueno, en algún sentido la revista claramente materializa. Uh-huh. Me pareció interesante justamente a propósito de lo que decís, ese diccionario, la primera edición de ese diccionario de surrealismo que se encontró, que hoy está en exposición en en la muestra de terapia del Malva, ¿no? En donde Tomás hace un dibujo que vos vas a poder explicar mejor que yo sobre esa primera edición del diccionario de surrealismo y pone, ¿no? 1944, justamente el año de Arturo, la palabra surrealismo. ¿Qué pensás? Y bueno, como que ese material es, digamos, como que un poco, si bien estas ideas están claras en la revista, ¿no? Digamos, como el propio Ardenquín en su texto plantea el surrealismo
como un antecesor, ¿no?, de este invencionismo, el propio Bailey también, y hasta en cartas se lee como el ideario de Arturo estaba abierto al surrealismo, o sea que de hecho ellos eran absolutamente conscientes, digamos, de las márgenes, si se quiere, que cruzaba el proyecto. La verdad que ese material que vos recuperaste, Raúl, es muy interesante porque, digamos, abona directamente esa lectura, ¿no? Como que es un material que está, digamos, la tapa en su definición plástica, visual, está muy cercana a la poética de Arturo. Uh-huh, uh-huh. Marita, escuché el año pasado, durante la pandemia, una excelente conferencia tuya en el marco de un programa de Malva, y me llamó mucho la atención un tema que desconocía, que es tu investigación sobre un personaje curioso, digamos, de estos movimientos, que es Rod Rothfuss, y todo el tema del carnaval. ¿Nos contás un poquito más de ese tema? La verdad es que tuve la suerte en realidad de haber participado en un equipo de investigación sí, de un equipo que financió, una investigación que financió Getty en paralelo con el Pacific Standard Time, o sea, como era una investigación que abordaba precisamente cuestiones de materialidad del arte concreto. Éramos tres núcleos de investigadores, uno en Argentina, otro en Brasil y otro en Los Ángeles, que fue el que desarrolló la muestra Making Art Concrete, que es la que se hizo precisamente en el marco de estos festejos del Pacific Standard Time. Y bueno, en el marco de ese proyecto, que éramos historiadores del arte técnico y conservadores y químicos, bueno, realmente se planteaba un abordaje material sobre estas piezas que para mí fue increíble, o sea, fue muy interesante poder abordar desde este punto de vista interdisciplinario estas manifestaciones, ¿no?, del arte concreto, y fundamentalmente el marco recortado, que si se quiere es como el elemento más característico de la vanguardia invencionista, ¿no? Digamos, si consideramos a invencionismo como este momento formativo, el marco recortado es como aquel elemento, si se quiere, que la define también en tanto objeto. Uh-huh. Y eso me fue muy lindo porque, bueno, me llevó a empezar a seguir la deriva de Rothfuss, que sabíamos ya por Gabriel, que era un artista difícil, con muchas lagunas. Y bueno, un poco como que a partir de ahí, centrando, ¿no?, la mirada en esta cuestión de la perspectiva material, eh, me puse por un lado a la posibilidad de reconstruir un poco, además de figuras que ya habían sido transitadas para definir este universo del arte concreto, como es, por ejemplo, obviamente la presencia eh, arrolladora de Torres García en el invencionismo, o también de Emilio Petoruti, ¿no?, como un referente clave también en estos años en toda esta órbita rioplatense, y sumar a eso una figura más desconocida y central para la vida de Rothfuss, que es Guillermo Laborde, un artista que es docente de Rothfuss cuando él estudia en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. Laborde desarrolla una gran trayectoria como decorador, ¿no?, como decorador de obras de teatro, como escenógrafo, hace diseño gráfico, y también se dedica mucho a lo que es las construcciones del carnaval, ¿no? Le hace los tablados del carnaval, los carruajes, digamos, toda la parafernalia que acompaña a estas decoraciones de carnaval. Y eso me resultó súper como un disparador clave para repensar a Rothfuss y repensar el marco recortado, ¿no? No solo encaramado en esta tradición moderna, en esta tradición del arte moderno, sino también como fraguándose, si se quiere, al calor entre el arte moderno y las costumbres populares, ¿no? Entre el arte moderno y la fiesta. Y bueno, había muchas cuestiones, la cuestión de la materialidad era clave, ¿no? Por ejemplo, este tema de que ellos, los artistas, utilizaban estas pinturas industriales, ¿no?, los esmaltes, bueno, como algo que en algún sentido, y esto ya lo dice Mario Sagradini, quien en este sentido le reconozco haberme antecedido en plantear algunos puntos vinculados a la importancia del carnaval en Rothfuss. Concretamente la pintura industrial parece colarse, ¿no?, digamos así, en este ideario invencionista o en estos modos de trabajo invencionista como un poco directamente, ¿no?, de labor de Rothfuss.
a todo lo que es el del desarrollo al marco recortado. Sé que también has estudiado profundamente la revista Nueva Visión. ¿Cómo ves la revista Nueva Visión vis a vis la revista Hábitat, la revista brasileña dirigida por Lina Bobardi? ¿Nos contás? Es lindo eso, ¿no? Porque aparte también pensando cómo Hábitat ha sido una revista tan revisitada en este último tiempo, ¿no? Si pensamos la exposición que hizo el MASPI, que siempre me interesó obviamente Hábitat, por ser también una revista que se inicia en el año 1950, y que es interesante porque, bueno, para Maldonado un poco todo ese modelo brasileño, ¿no? Que él conoce en el año 51, es un modelo de gestión importante. Bueno, esto ya en algún sentido lo hemos estudiado. Me gustaba cómo aparecía, por ejemplo, en Nueva Visión, digamos, estos pequeños anuncios, ¿no? Que aparecen muy común en las revistas, de cómo las revistas se van autoapoyando, ¿no? Pues colocándose sus anuncios de las otras revistas, y cómo Hábitat aparecía claramente en esas páginas de Nueva Visión. Veía que había una cuestión vinculada a lo vernáculo, a lo popular, que estaba muy presente, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en el número 1 aparece, además de todo un desarrollo, por ejemplo, bueno, de la colección del MASPI, que sabemos que es súper importante, como también aspectos vinculados, por ejemplo, a una exposición de Le Corbusier que ellos llevaban por esos años. Aparecía también en paralelo un artículo que era el indio dibujante, o indio diseñista, o indio modista. Y esto me llevaba también, ahora que vos comentás, a pensarlo en relación a otra revista, una revista venezolana, la revista A, Hombre y Expresión, dirigida por Carlos Raúl Villanueva, nuevamente una revista claramente moderna en su diseño, en su puesta en página por grillas, en cómo también recuperaba, digamos, determinado tipo de construcciones, ¿no? Actual, digamos, contemporáneas en términos de arquitectura moderna. Aparecía también, digamos, esta preocupación por mapear una población en el Amazonas venezolano, junto con, digamos, distintos tipos de rescates hasta las construcciones coloniales, con Gasparini, por ejemplo, o el propio Villanueva revisando también la tradición colonial en arquitectura. Como que se veía como todo ese ideario moderno estaba muy tamizado por cuestiones de la tradición cultural vernácula. Ahí volvía yo a revisar Nueva Visión, y encontraba que, bueno, que había obviamente todas estas coincidencias en relación al ideario moderno, pero que la cuestión de lo vernáculo en Nueva Visión no aparece nada, nada, está absolutamente ausente. Y con Conjugación de Buenos Aires, yo de Washington encuentro, bueno, tuya, a través tuyo, Conjugación de Buenos Aires, los 3 números de esta revista que arma Edgar Bailey y Simón Contreras, o Juan Carlos Lamadrid, en realidad, ya en ese momento es Juan Carlos Lamadrid, en donde, bueno, y en el año 1951 también, o sea, el mismo año Nueva Visión, en realidad antes, pues Nueva Visión aparece en diciembre, y esta aparece creo que en marzo. Y donde ahí vemos que, bueno, que ellos estaban queriendo como articular una escena que tuviera que ver, digamos, con renovarla, digamos, como articular esta poesía moderna, pero como con problemáticas locales, ¿no? Ellos hablan de la poesía ciudadana, y bueno, claramente ellos estaban buscando articular invencionismo y tango, ¿no? Poder tejer un poco estos dos universos, y el propio de la Madrid dice, ¿no? Como, bueno, la necesidad de darle al pueblo mejor poesía, ¿no? Como esta búsqueda de entender o de pensar que el invencionismo o el arte concreto tenía que comprometerse, si se quiere, como con otro tipo de idearios, y a su vez, digamos, como este deseo de la vanguardia, en algún punto de mejorar, ¿no? De dar más articulación, si se quiere, de sofisticar un poco como toda esa poesía vinculada al tango, que también durante los años 50, finales de los 40 y 50, se asiste un poco como a una crisis del tango, ¿no? Eso lo que me parecía como ahí interesante era como entender que quizás en el caso argentino estas preocupaciones se habían dado de manera desdoblada, ¿no? O sea, como que lo que tal vez encontrábamos en Hábitat o encontrábamos en el caso argentino no se corroboraba solo en una revista, sino que era necesario tal vez conciliar esta articulación de 2 revistas, que en algún sentido obviamente provenían del mismo ideario, que tiene que ver con este largo arco de publicaciones, ¿no? Desde Arturo
o sea, desde el 44 al 51, desde Arturo, pasando por todas las publicaciones hasta Nueva Visión y Conjugación de Buenos Aires, en donde sí se podía ver como esa articulación entre arte moderno y cultura vernácula. Que si uno piensa en el número de asociación arte concreto, ¿no? el negro y blanco, ese número de la revista, seguro vos te acordás que el único artículo en realidad que se menciona sobre diseño, o sea, digamos, es casi la única mención específica sobre diseño que hay en ese. Él habla, ¿no?, sobre las artes aplicadas a la necesidad revolucionaria y el arte de la invención concreta. Es un texto igual, digamos, como que parece querer plantear esta cuestión de las artes aplicadas y esta necesidad revolucionaria, que claramente, bueno, es el vínculo que en ese momento se planteaba entre vanguardia y diseño. Pero bueno, es como peculiar que ese punto lo saca precisamente un poeta, ¿no? Como Contreras, y como bueno, todo esto después uno lo va leyendo, bueno, a la luz de otros materiales, ¿no? Digamos. Y en esa misma línea, Marita, ¿cuál pensás que es la relación entre diseño y arte concreto? Como que hay ya casi una historia medio canónica del diseño en relación con el arte concreto, digamos, el propio Maldonado, ¿no? con su viaje a Europa en el año 48, su vinculación con Bill, Baxville, las vinculaciones que tiene también con otros diseñadores italianos como Más Huber, ¿no? Bruno Munari, Max Huber, exactamente. Y después como, bueno, toda una lectura canónica en el sentido de que se ha ido consolidando cada vez más estas vinculaciones entre arte concreto y diseño. Marita, contanos un poco de un proyecto que a mí me gusta mucho, que fue Buen Diseño para la Industria, un proyecto impulsado por un empresario textil y a su mismo tiempo coleccionista, un coleccionista muy importante, muy cercano al hito. Contanos un poco de este proyecto impulsado por Jacobo Seufer. Bueno, muy lindo proyecto ese de Jacobo Seufer, tuve la suerte de haberlo conocido y haberlo entrevistado, él ya era un hombre grande, digamos, finalmente no derivó en algo concreto, pero bueno, él con vida, como vos bien decís, él era muy cercano a Ocampo también, y a Lito, y a Francisco Bullrich, digamos, y bueno, un poco les propone la posibilidad de comenzar a ensayar, a trabajar sobre unos patterns textiles, con la idea obviamente de hacerlos productivos en la industria. Nos ha quedado de eso como unas carpetas con muchísimas imágenes, ¿no? Con muchísimos patterns realizados por ellos, por atrás muchos de ellos ya firmados, o sea, sabemos en muchos casos a quién corresponde cada una de las piezas, y en esto es lindo porque también se pueden empezar a ver los paralelismos con sus obras plásticas, ¿no? o con sus intervenciones también en el diseño. En concreto no hay mucho que se haya producido efectivamente, ¿no? Apenas algunas piezas entiendo que le pertenecen. Recuerdo que estaba la agrupación Nueva Música, OAM, Organización de Arquitectos Modernos, Ayúdame Axis, la agencia de publicidad, y creo que hasta Lito y Yomi tuvieron Lito sus y Omi ahí. tenían sus talleres, exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Evidentemente un espacio súper potente en términos de interacción, obviamente, entre todas estas personalidades, y sí, y conformando como un poco este panorama moderno en Buenos Aires, ¿no? Que también muchas veces lo hemos articulado con espacios por fuera, ¿no? Como es lo de la Galería Cray, Tal cual. Que digamos que realmente venían como a rearmar, ¿no? Si se quiere, como también esta modernidad en la Argentina de los años 50. Me gustaría terminar preguntándote, sé que lo conociste mucho, lo trataste, lo estudiaste, ¿qué representa Tomás Maldonado para el diseño tanto argentino como internacional? ¿Cómo ves su figura hoy en ese contexto? Me parece que Tomás, bueno, sí, es verdad, lo conocí, disfruté de su presencia y del intercambio con él en muchas oportunidades. Fue muy rico, obviamente, para mí el intercambio con él. Es complicada la pregunta porque me parece que el pensamiento de Tomás es muy rico, eh, es un pensamiento muy poderoso, que tuvo mucha pregnancia
en el diseño, como bien vos decís, y en la órbita argentina en particular. Pensaba, por ejemplo, en esta perspectiva de Maldonado sobre la vanguardia y la neovanguardia, ¿no? Como que él tenía una lectura un poco, si se quiere, como bueno, como que consideraba que la neovanguardia era una reapropiación mediática, si se quiere, de las ideas de la vanguardia. Él veía ahí como simplemente una actualización, ¿no? Digamos, o sea, qué sé yo, de improntas del dadaísmo, del constructivismo, como que él ahí veía solo, muchas veces en los años 60 su mirada ya sobre el circuito artístico es bastante crítica, ¿no? Él lo decía en estos términos un poco, recuerdo, como esta hegemonía vanguardista versus el pluralismo contemporáneo, porque él ha hecho también en este sentido lecturas muy, muy ricas, por ejemplo, no sé, lo que hace en Ambiente Humano e Ideología, cuando revisa, digamos, toda esta cuestión, digamos, él va a ser un defensor del paradigma moderno, bueno, de hecho, para sacar el libro se llama El futuro de la modernidad, ¿no? Digamos, es como que él va a estar encaramado en esa línea de Habermas, ¿no? De todos los que en algún sentido abrevan por esta idea de la modernidad como un proyecto en continuo, ¿no? El diseño postmoderno para él, digamos, más específicamente en el campo de la arquitectura y del diseño, él va a estar discutiendo estos abordajes postmodernos, y me parece como que en ese sentido recuerdo como muy rico esta lectura que hace de Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? De Venturi, de Roberto Venturi y de Denise Scott Brown, donde justamente él ahí plantea, ¿no?, todas sus críticas a este libro, y donde también él ahí, digamos, marca sus puntos de vista respecto al diseño postmoderno y a una cuestión de la funcionalidad, ¿no?, del diseño, que para él es un elemento clave. Bueno, un poco en esto que decíamos de las líneas de Maldonado, de las líneas que uno puede plantear así, digamos, brevemente para atravesar su recorrido, que es vastísimo y muy rico, como venimos diciendo, me parece que un poco también tiene que ver con la formalización de un canon, o sea, Maldonado formaliza un canon, ¿no? Un canon en torno al diseño moderno en Nueva Visión, como ya discutimos. Un poco en Ulm, claramente, él va a modelar, ¿no?, un poco las nuevas estrategias junto con otros profesores, por supuesto, ¿no? Eicher ahí es una figura clave también. Va a modelar un poco las tendencias de la escuela, cómo se va a repensar esta necesidad de repensar al diseño en relación con otras disciplinas científicas, ¿no?, como es la semiótica, la ergonomía, la economía, ¿no?, como entender al diseño alejado, ahora si se quiere, como de esta buena forma biliana, ¿no?, de Max Bill, y como ya meterlo en un campo de profesionalización fuerte. Y eso me parece que es muy importante porque, digamos, nosotros tenemos a este personaje digamos, que se comienza, ¿no?, en el seno de este grupo de intelectuales y artistas argentinos, pero que después desarrolla una rutilante carrera internacional, y que sin duda, digamos, esta apuesta de Maldonado en términos internacionales y a favor, digamos, de todo lo que venimos comentando en relación al diseño y la arquitectura, va a permear de manera fuerte en lo que son las universidades, ¿no?, y las carreras de arquitectura. Y después hay otro punto bueno, que yo entiendo que me convoca particularmente, porque, digamos, entiendo que el pensamiento de él, a pocos años de su fallecimiento, eh, va a empezar a convocar a muchas miradas, ¿no? Entiendo que eso va a convocar muchas miradas, y me parece que, bueno, que él mismo también, y de la gente con la que él estuvo más en contacto, tal vez en los últimos años, en Milán, por ejemplo, Medardo Chiapponi, o Raimonda Riccini, discípulos, pero obviamente ya profesionales súper enmarcados en lo que es la Academia Italiana y el desarrollo del diseño, como que, bueno, fueron pensando, ¿no?, digamos, en distintas capacidades o habilidades de Maldonado, ¿no?, digamos, en esto, capacidad de anticiparse a problemas, pensar soluciones, ¿no?, como proponer modelos, o esta capacidad de él para encontrar como estos lugares de indeterminación disciplinar, ¿no?, como es el caso del diseño en ese momento, y aplicarle, digamos, así como todo ese pensamiento y esa posibilidad de aprovechar ese potencial cognitivo que quede en estas áreas más indeterminadas.
me parece que también las distintas órbitas o los distintos escenarios en donde se piense la actividad de Tomás irán encontrando como distintos modos de redefinir o de abordar su figura. Yo entiendo que por lo menos para nuestro ámbito, o por lo menos para el ámbito de la historia del arte, o digamos, de esta historia visual, si se quiere, del concretismo argentino, para mí es necesario desandar un poco este sobredimensionamiento de su figura, ¿no? Como que en todo este tiempo se dio una sobredimensión de la figura de Maldonado, que me parece que es necesario desandar para poder encontrar otras historias, ¿no? Otras historias del concretismo, la posibilidad de construir este canon masculino del arte concreto, ¿no? Que también esto ha sido trabajado y abordado por numerosas investigadoras. Así que bueno, me parece que ahí es muy rico y hay como mucho por hacer y por seguir pensando. La verdad que fue un placer, Marita. En representación de Fundación IDA quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad, siempre por compartir tu conocimiento con nosotros. Y nada, esperamos tenerte de nuevo pronto por acá. Bueno, muchísimas gracias a vos y a Gustavo por la invitación, y bueno, no, desde ya para mí es un placer, Raúl, en serio, compartir esta conversación con vos, ahora públicamente, después de tanto tiempo de haber Tanto café. estado haciendo, claro, de tantos mares de café, podríamos decir. Te quiero, gracias. Igualmente, muchas gracias.